Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Existieron realmente Sodoma y Gomorra, las ciudades que según la Biblia Dios destruyó por la maldad de sus habitantes? ¿Podría ser una de ellas la antigua Tal al-Mam, localidad que según estudios recientes fue destruida por algún tipo de impacto cósmico? Si hay una ciudad cuyo nombre se vincule tradicionalmente al pecado, esa es Las Vegas. Pero mucho antes, las bíblicas Sodoma y Gomorra ya se habían labrado un hueco de honor en el imaginario colectivo como símbolos de depravación, lugares tan rebosantes de maldad que en ellos no se podía encontrar ni a una decena de hombres justos, de modo que Dios los arrasó con una lluvia de fuego y azufre. Al margen de las creencias religiosas de cada uno, todas ellas muy respetables, objetivamente es cierto que en la Biblia se mencionan numerosas localidades reales que aún existen en la actualidad o de las cuales se han hallado restos arqueológicos. Algunas son muy conocidas, como Jerusalén, Jericó, Babilonia o Belén, y otras no tanto, como Pafos en Chipre o Susa en Irán. Sin embargo, hasta el momento no se han identificado las ubicaciones reales de las infames ciudades de Sodoma y Gomorra, si es que existieron realmente. Para tratar de localizarlas, arqueólogos e investigadores han tenido que partir de los escasos datos aportados por los textos sagrados abrahámicos, principalmente la Biblia, y por ello, antes de adentrarnos en las diferentes teorías acerca de su ubicación, conviene que hagamos un resumen de lo que se cuenta en los textos sagrados acerca de aquellas dos ciudades de tan mala reputación. En el Génesis capítulo 13 se narra que el primero de los tres patriarcas del judaísmo, Abraham, quien por entonces aún se llamaba Abram, viajó desde Egipto hacia el desierto del Negev, acompañado por su esposa y su sobrino Lot. Abram, quien era riquísimo en ganado, plata y oro, se detuvo para invocar a Jehová cerca de Bet-El, una ciudad cananea que la mayoría de eruditos de hoy identifican con la actual aldea de Betín, en Cisjordania, 5 kilómetros al noroeste de Ramala. Como Lot también poseía muchas ovejas, vacas y tiendas, y hubo altercados entre los pastores de uno y otro, Abram le sugirió a su sobrino que sería mejor separarse. En ese punto, en palabras de la Biblia, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Siempre según el relato bíblico, Sodoma y Gomorra, gobernadas respectivamente por los reyes Bera y Birsa, eran dos de las 5 ciudades de la llanura que se rebelaron contra Kedorlaomer, rey de Elam, a cuya autoridad estaban sometidas. En la batalla del valle de Sidim, un lugar lleno de pozos de asfalto, Kedorlaomer las derrotó y tomó numerosos cautivos, entre ellos a Lot, motivo por el cual Abram decidió dar armas a sus 318 criados y con ellos atacar de noche el campamento de Kedorlaomer. El ataque tuvo éxito y lograron liberar a todos los prisioneros, incluido su sobrino Lot, quien regresó a Sodoma. En el capítulo 18 del Génesis se narra cómo Jehová, tras anunciar a Abram que era su elegido y que desde entonces pasaría a llamarse Abraham, le contó que pensaba destruir Sodoma y Gomorra con las siguientes palabras:
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Abraham, al escuchar aquello, trató de interceder ante Dios a favor de Sodoma y, claro está, proteger a su sobrino que vivía allí. Para ello, Abraham inició una negociación descrita en los versículos 23 a 33, que dicen así: Y se acercó Abraham y dijo a Jehová: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle a Abraham y dijo: Quizás se hallarán allí 40. Y respondió Jehová: No lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham: No se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió Jehová: No lo haré si hallare allí 30. Y dijo Abraham: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 20. Y volvió a decir a Abraham: No se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aunque en la Biblia no se menciona nada más acerca del tema de aquellos hombres justos, se puede inferir que Jehová no encontró ni siquiera esa decena acordada, a juzgar por cómo se comportaron los sodomitas en el capítulo siguiente, poco antes de que procediera a destruir Sodoma y Gomorra. Una de las interpretaciones más comunes acerca de la escena del regateo entre Abraham y el Señor es la de que en realidad Dios ya sabía que no había ni siquiera 10 hombres justos en Sodoma y que por eso no le importó ceder una y otra vez a las sucesivas rebajas propuestas por Abraham. Como decimos, es en el capítulo 19 del Génesis donde se cuenta la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero primero se explica que 2 ángeles visitaron a Lot, quien vivía junto a las puertas de Sodoma con su familia, y que todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot para que éste les entregara a aquellos 2 extranjeros que habían llegado. Lot salió de su casa, cerrando la puerta tras de sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí que yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Pero la muchedumbre agredió a Lot y se acercó para echar la puerta abajo. En ese momento los 2 ángeles metieron a Lot en el interior de la casa y cerraron la puerta. Y citando textualmente la Biblia, a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquellos ángeles le dijeron a Lot que tomara a su esposa y a sus 2 hijas y se marcharan de allí, para que no perecieran en el inminente castigo que iba a sufrir la ciudad. Y llega aquí un detalle significativo para el tema de este vídeo, porque en el versículo 17 se cuenta que los ángeles le advirtieron a Lot: Escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas.
a lo que Lot replicó expresando su temor de que, si se marchaban a vivir al monte, morirían, y pidió permiso para refugiarse en una pequeña ciudad cercana, a lo que el Señor replicó: «He recibido tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Y prosigue la narración. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Zoar significa pequeña en hebreo, y en la Biblia era una de las 5 ciudades cananeas que formaron la confederación referida como Ciudades de la Llanura, una pentápolis ubicada a lo largo del valle del río Jordán inferior y la llanura fértil del Mar Muerto. Dado que, a juzgar por el relato bíblico, Zoar no debía de estar demasiado lejos de Sodoma, encontrar Zoar podría aportar pistas sobre la supuesta ubicación de esta. Pero antes de seguir hablando de Zoar, terminemos con la narración del Génesis sobre Sodoma y Gomorra. Nada más llegar Lot y su familia a Zoar, los versículos 24 a 30 dicen lo siguiente: «Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. En otra parte de la Biblia, en el Deuteronomio, se cuenta que junto con Sodoma y Gomorra también fueron destruidas Admá y Zeboim, por lo que Zoar fue la única ciudad de la pentápolis de la llanura que se salvó de la destrucción. Si bien en el Génesis no se cuenta más acerca de Sodoma, ni se ofrece detalle alguno sobre cuáles eran aquellos pecados horribles que se cometían en ella, esta aparece mencionada casi medio centenar de veces a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y es precisamente en la Epístola de Judas, versículo 7, donde se puede leer una breve referencia a los supuestos pecados que, por una exégesis aún en debate, comenzaron a relacionar el término sodomía con el coito anal a partir de la Edad Media. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿La expresión vicios contra naturaleza implica necesariamente el sexo anal? Ahí está el debate. Lo cierto es que en el resto de partes de la Biblia en la que se menciona a las pecadoras ciudades de Sodoma y Gomorra, se hace referencia al adulterio, la deshonestidad o la falta de caridad como los principales pecados de sus habitantes. Al tratarse de un episodio referente a Abraham, es lógico que Sodoma esté presente en los textos de las 3 grandes religiones abrahámicas, porque no solo se menciona en la Biblia cristiana y en el Tanaj, la Biblia hebrea, también en varias suras del Corán se habla de Sodoma, si bien no con ese nombre, sino simplemente como el pueblo de Lot. La versión de los hechos narrada en el Corán es básicamente similar a la de la Biblia, aunque con algunos detalles distintos. Por ejemplo, cuando Abraham se entera de que Alá va a hacer perecer a la población de la ciudad y replica que Lot está en ella, los mensajeros enviados por Alá le responden: «Sabemos bien quién está en ella, les salvaremos ciertamente a él y a su familia, excepto a su mujer, que será de los que se rezaguen».
Por otro lado, el Corán es explícito a la hora de vincular el pecado de los sodomitas con la homosexualidad. En la Sura 7, aleyas 80 y 81 se dice: «Y Lot, cuando dijo a su gente: ¿estáis cometiendo la indecencia que nadie antes en los mundos ha cometido? ¿Vais a los hombres con deseo en vez de a las mujeres? Realmente sois una gente desmesurada». Por último, otra diferencia con respecto al relato hebreo es que en el Corán Alá castiga a los sodomitas con una lluvia de piedras de arcilla y una tempestad de arena, en lugar de con una lluvia de azufre y fuego. De acuerdo, centrémonos ya en la historia y la arqueología. Todavía no se han encontrado evidencias que demuestren la existencia histórica de Sodoma y Gomorra, más allá de los textos religiosos y de una mención hecha por el historiador judeorromano Flavio Josefo, quien en su obra titulada Las guerras de los judíos, escrita en torno a los años 75 y 79 de nuestra era, habla de un gran lago y comenta lo siguiente: «Vecina es de este lago la tierra de Sodoma, fértil en otro tiempo, tanto en sus frutos como en la riqueza. Ahora toda está quemada y tiénese por cierto haber sucedido y haber sido destruido por la impiedad e injusticia grande de los que allí habitaban, con rayos y con fuego del cielo, pues aún hoy hay señales y reliquias de este fuego enviadas por Dios, y pueden ser ver aún las señales de los 5 lugares y los frutos que nacen en aquellas cenizas. Son los colores de ellos no menos aparentes que si fuesen muy buenos para comer, pero en las manos del que los toma se resuelven en ceniza y en humo. Por lo que parece ahora en la tierra de Sodoma, se cree fácilmente ser cierto lo que fue y pasó en ella». La mayoría de las veces que se mencionan las ciudades de Sodoma y Gomorra en la Biblia es para usarlas como metáforas de una destrucción sin parangón. Incluso Jesucristo, según los evangelios de Mateo y Lucas, las empleó así para amenazar proféticamente a distintos pecadores con el castigo divino. Por tanto, no sería descabellado pensar que, de haber existido realmente, su destrucción debió de ser especialmente terrible. Quienes no creen en la versión de que fue Dios quien provocó su desaparición, se plantean otras alternativas. ¿Algún desastre natural tal vez? ¿Qué tipo de cataclismo podría ser descrito como una lluvia de azufre y fuego? Respondiendo a esa cuestión, surgen 2 líneas principales acerca de la posible ubicación de Sodoma y Gomorra: la de que estuvieran en las inmediaciones de la costa norte del Mar Muerto y la de que estuvieran en su cuenca sur. Los investigadores que apuestan por el sur parten de la referencia en Génesis capítulo 14 versículo 10 de que el valle de Sidim, donde se disputó la batalla que hemos mencionado antes, estaba lleno de pozos de asfalto, ya sabéis, esa mezcla de sustancias orgánicas viscosa y negra también conocida como betún. El Mar Muerto, que técnicamente es un lago salado, era conocido por los antiguos griegos como el lago Asfaltites, precisamente por sus pozos de asfalto, presentes principalmente cerca de las orillas de su zona sur. Aquella región fue devastada por un gran terremoto acaecido en algún momento entre los años 2100 y 1900 a.C., el cual podría haber desatado lluvias de alquitrán humeante que inspiraran el relato bíblico acerca de la destrucción de ambas ciudades, de igual modo que las columnas de sal que de manera natural se forman en las orillas del Mar Muerto podrían haber sugerido a los autores de la Biblia la imagen de la esposa de Lot convertida en estatua de sal. Cerca del sur del Mar Muerto, en el actual territorio de Jordania, se encuentran 2 sitios arqueológicos correspondientes a antiguos asentamientos de la Edad del Bronce: Numeira y Bad-edra. Ambos fueron excavados a partir de la década de 1970 por arqueólogos de la Universidad de Harvard, y algunos especialistas asocian a Numeira con Gomorra y a Bad-edra con Sodoma.
Para ello se basan en que las investigaciones apuntan a que Numeira, tras ser habitada durante 2 siglos y medio, fue destruida por un importante incendio, a partir del cual nunca volvió a ser reocupada. Además, en ella se hallaron restos de cerámica similares a los hallados en Babetdra, lo que indica que ambas ciudades, separadas tan solo por 13 kilómetros, comerciaban entre sí. En contraposición, quienes no creen que Numeira fuese la bíblica Gomorra, escriben el pequeño tamaño de aquel asentamiento amurallado de apenas media hectárea, es decir, menor que un campo de fútbol, lo que, unido a la ausencia de tumbas en sus cercanías y a la coincidencia de su cerámica con la de Batedra, apunta a que fuera una pequeña colonia de esta y no una ciudad importante con un rey propio, como señala la Biblia. Además, la datación por radiocarbono sitúa su destrucción en torno al año 2600 a.C., es decir, 5 siglos antes del marco temporal en el que tuvo lugar en aquella zona el gran terremoto que podría haber concordado con la cataclísmica destrucción de Sodoma y Gomorra. En cuanto a la identificación de Babetdra con Sodoma, también hay diversos puntos en contra, como el hecho de que, a diferencia de Numeira, no parece haber sido destruida por un gran incendio, sino que simplemente fue abandonada por sus habitantes alrededor del año 2350 a.C., o sea, 2 siglos y medio después de la destrucción de Numeira. Además, a pesar de que al ocupar 4 hectáreas era una aldea 8 veces mayor que Numeira, tampoco alcanzaba las dimensiones propias de una ciudad destacable, ni siquiera en aquella época. Quienes se aferran a la idea de que Babetdra era Sodoma, argumentan que los depósitos de asfalto y petróleo de aquella zona pudieron producir la acumulación de una bolsa de gas natural que provocó la incineración de la ciudad. Pero como acabamos de mencionar, los arqueólogos que trabajaron en aquel sitio arqueológico no encontraron nunca evidencias de una deflagración ni de ninguna catástrofe súbita que explicase un repentino abandono por parte de sus habitantes. Por último, entre los defensores de que Sodoma y Gomorra existieron en la zona de la cuenca sur del Mar Muerto, hay quienes creen que sus restos aún no se han encontrado porque quedaron sumergidos bajo las aguas del Gran Lago, ya que durante los últimos milenios su profundidad ha sufrido fluctuaciones de hasta 400 metros. De haber sido así, si Sodoma y Gomorra quedaron sumergidas, es probable que pronto las encontremos, dado que el nivel del agua del Mar Muerto desciende 1 metro cada año aproximadamente y su ritmo de desecación no deja de aumentar. De seguir esta tendencia, en menos de un siglo podría desaparecer por completo, si bien algunos expertos opinan que no se llegará a ese punto, ya que a medida que desciende el agua, aumenta su salubridad y densidad, lo que reducirá la tasa de evaporación hasta alcanzar un punto de equilibrio. Ya veremos, o las próximas generaciones, si es así, porque el Mar Muerto no se está secando únicamente por procesos naturales, sino también por la acción del ser humano, creador de presas que limitan el aporte de aguas al lago y de plantas industriales que consumen su agua. ¿Y qué hay de Zoar, la pequeña ciudad que sobrevivió a la destrucción divina? ¿Recordáis aquella en la que se refugiaron Lot y su familia? De ella, también llamada Segor, Bela o Zoara, dependiendo de la traducción, se encuentran diversas menciones posteriores a la Biblia, principalmente en textos medievales árabes y bizantinos, que la describían como un importante punto en la ruta comercial entre Ácaba y Jericó. Por todo ello, son muchos quienes ubican la bíblica Zoar en una zona del valle del río Jordán, cercana a la actual ciudad jordana de Safi. Allí, en 1986, se encontró el conocido como Santuario de Agios Lot, es decir, de San Lot, los restos de un amplio complejo monástico, en el que destacan las ruinas de una basílica bizantina del siglo VII, cuya nave norte conduce a la entrada de una cueva natural.
A juzgar por las inscripciones de sus pavimentos de mosaico, los primeros cristianos de la región creían que aquella era la cueva en la que se refugiaron Lot y sus hijas por miedo a que Dios también destruyera Zoar. En los niveles inferiores de la ahora conocida como Cueva de Lot se hallaron unas vasijas de cerámica del tercer milenio antes de Cristo, lo que parece indicar que, si bien el complejo monástico construido a su alrededor es muy posterior, de la época bizantina, aquella zona estuvo habitada desde épocas muy anteriores. Ahora bien, ¿se trata realmente del lugar mencionado en la Biblia? No se sabe, pero hasta el momento no han aparecido en la región ruinas susceptibles de corresponder a Sodoma y Gomorra. Vayamos ahora al norte del Mar Muerto. Hace pocos años, en septiembre de 2021, apareció publicado en la revista Nature un llamativo trabajo desarrollado por un equipo multidisciplinar de investigadores de varias universidades estadounidenses. Tras investigar el sitio arqueológico de Talam Man, una antigua ciudad amurallada situada a unos 50 kilómetros de Amán, la capital de Jordania, los investigadores habían llegado a la conclusión de que aquella ciudad de la Edad del Bronce había sido destruida por una explosión aérea de una potencia 1000 veces mayor a la de la bomba atómica de Hiroshima, probablemente provocada por un impacto astronómico, como la colisión de un meteorito. Hicieron su deducción a partir del hallazgo de numerosos materiales extraños en las excavaciones, tales como tiestos de cerámica con superficies externas fundidas en vidrio, algunos de ellos con burbujas como si estuviesen hirviendo, fragmentos de adobe derretidos y arcilla para techos parcialmente fundida. Todo ello sugiere que la ciudad estuvo expuesta a temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Por otro lado, en un estrato geológico correspondiente a un periodo entre los años 2000 y 1600 a.C., hallaron platino, iridio, oro, circonita y cromita, materiales muy inusuales en aquel terreno, especialmente el iridio, escaso en la corteza terrestre. Sin embargo, esos materiales sí suelen encontrarse en meteoritos, por lo que sirven para identificar zonas donde se han producido impactos cósmicos. Además, también encontraron otros indicios de un impacto de gran potencia, tales como huesos humanos muy fragmentados y cuarzo pulverizado, un material tan duro que en condiciones normales resulta extremadamente difícil de convertir en polvo. Según los cálculos de los autores del estudio, debió de tratarse de un bólido de unos 50 metros de diámetro que estalló con una energía parecida a la del cuerpo celeste que en 1908 arrasó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque en Tunguska, en la Siberia rusa. Al igual que se cree que pudo ocurrir en aquel caso, el meteoroide pudo desintegrarse con una gran explosión a pocos kilómetros de altitud sobre la superficie, en lugar de estrellarse, por lo que no dejó un cráter de impacto. A consecuencia de aquel cataclismo, los investigadores sostienen que la salinidad de las aguas en 25 kilómetros a la redonda pudo dispararse, lo que habría provocado que la tierra quedase inútil para usos agrícolas. Por ello, más de 120 núcleos urbanos de la región fueron abandonados durante un periodo de entre 3 y 6 siglos. Debido a la extensión de Talam Man, unas 10 veces mayor que la de la antigua Jerusalén, su destrucción tuvo graves consecuencias económicas en toda la zona. Asimismo, los propios investigadores afirman que aquel cataclismo habría podido generar una tradición oral que sirviera de inspiración para el relato del Génesis acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si bien no hay ninguna prueba, más allá de aquel impacto cósmico, de que Talam Man fuese realmente la Sodoma bíblica. De hecho, la fecha estimada de su destrucción, alrededor del año 1650 a.C., es demasiado tardía
para encajar con la cronología bíblica que sitúa la vida de Abraham unos 3 o 4 siglos antes. ¿Se encontrará algún día la respuesta al misterio de Sodoma y Gomorra? Tal vez no, pero la curiosidad humana, como en tantos otros temas, sigue buscando una respuesta. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Creéis que existieron realmente? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.